Ahora sí podemos iniciar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente mi gratitud hacia la Universidad Mayor de San Andrés por esta invitación, a la Arquicasa Sanda por considerarnos para este taller, para esta serie de conferencias. Y quiero hacer extensa mi gratitud hacia ustedes en nombre del Instituto Politécnico Nacional, que como ya les hablé en la primera conferencia, pues somos junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos instituciones públicas de educación superior y de posgrado, que hemos desarrollado el mayor número de trabajos de investigación en todas las diferentes áreas. Ustedes recordarán, vimos ya una serie de presentaciones anteriores. Ahora vamos a hacer algo muy específico y se refiere a la arquitectura de la vivienda vernácula de una región específica de nuestro país. Vamos a compartir pantalla, si me permiten. Bien, si me indican, ¿ya están viendo mi pantalla? Todavía no. Vamos a esperar que estas cosas de los electrones ya sean más ágiles. En cuanto esté, me indican, por favor, porque yo ya la tengo aquí en pantalla. Confío que pronto ya se pueda empezar a ver allá en Bolivia. Sí, ya lo podemos ver, Gerardo. Y en los lugares donde nos estén viendo. Menos que haya hecho algo. Sí, ya lo veíamos en presentación completa. ¿Ya? Sí, Ok, sí. a ver. Bueno, Okay. ya te saliste. ¿Ya está? No, algo pasó. ¿Podemos? Que estaba la presentación completa y se salió. Ya no la vemos nuevamente. A ver, vamos a revisar. Presentar. Completa. Estas cosas raras de la tecnología, caray. Pero a ver, confiemos en que ya estamos compartiendo, ya está allí la presentación y ya tengo pantalla completa de presentación, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, como había mencionado, las dos ocasiones anteriores, la primera fue una presentación sobre cómo, a través del Instituto Politécnico Nacional, hemos desarrollado los diversos proyectos de investigación involucrando alumnos, profesores con comunidades rurales y con ello hacer toda esta situación de desarrollo de proyecto de investigación. La segunda presentación que me hicieron el favor de darme el tiempo, recuerdan, fue la forma en que se ha conservado el patrimonio vernáculo en 9 países que pudimos observar sus políticas y algunas imágenes de cómo se ha conservado ese patrimonio. Entonces, hoy, si me permiten, vamos a iniciar citando a otro de nuestros grandes poetas. Homero Aridgis dice: descubrí el ojo en el muro por el cual el cuarto está alumbrado, día y noche. Y entonces, con esto abrimos una ubicación. Ustedes observan al lado izquierdo tenemos el continente americano con resaltado en rojo nuestro país México, parte de Norteamérica. México tiene 32 estados, 32 territorios, y en el sureste se ubica el de estudio, Oaxaca. Como característica fundamental, debo decirles que México está atravesado de norte a sur por 2 cordilleras, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y curiosamente estas 2 cadenas montañosas se juntan aquí en Oaxaca, en la zona de estudio, que ustedes pueden observar. Este es el estado de Oaxaca, tenemos
costa, ¿sí? Con unas playas famosísimas como las bahías de Huatulco, y tenemos al oriente la región denominada Mixteca Alta y Mixteca Baja. En su origen prehispánico, estas mixtecas eran parte del territorio del estado de Puebla acá arriba, el otro estado colindante, que es el de Guerrero, y Oaxaca. Todo eso era el territorio que constituía la cultura mixteca. Hoy en día tenemos vestigios de ella en estas partes, pero el más intenso, el más fuerte, es el que tenemos en el estado de Oaxaca. Y finalmente este mapa de la izquierda es los 7 distritos en que está dividida la región mixteca, ¿sí? Tenemos alrededor de 185 municipios, cada uno con climas similares, pero diferentes debido a la cadena montañosa. Digo, es una cadena montañosa alta, que vamos a comenzar a observar aquí. Tenemos una serie de fenómenos complejos, por ejemplo, la migración. Oaxaca es uno de los estados que mayor número de personas expulsa, principalmente al norte, a la frontera y desde luego pues a los Estados Unidos. Tenemos allí una serie de fenómenos muy fuertes. Por ejemplo, imagínense ustedes, hay comunidades en las que solo tenemos, por decir algo, 500 habitantes. Y esas comunidades, durante todo el año, generalmente vemos mujeres, vemos niños, y de repente viene la fiesta patronal, una semana de celebración, y Estados Unidos, nada más para estar en la celebración de su fiesta, nada más para convivir nuevamente todos aquellos aspectos culturales que se conviven, que se tienen. Sí se escucha correctamente, perdón. Alguien me mandó un mensaje que no se oía bien mi voz. Sí, Arqui, se escucha. Sí, escuchado, gracias. Un poco Bien. entrecortado, Gerardo. Te recomiendo que puedas desactivar el video para ver si mejora este tema de la conectividad. Desactivado el video desde la plataforma, ¿verdad? Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver, me voy a plataforma. Ahí está, desactivado el video ya, ¿verdad? Sí. Y continúan viendo mi presentación. Ok. Y tristemente estas cuestiones de la tecnología siempre nos hacen muchos trucos, muchos problemas. Bueno, habíamos estado observando esto de la ubicación, espero que no haya mayor problema con lo que expliqué. Es gráfico, entonces es muy entendible. Estamos comenzando a hablar un poquito de la migración hacia los Estados Unidos. Les comentaba que hay poblaciones que tienen 400, 500 habitantes, y resulta que en la fiesta patronal regresan 2,000, 3,000 personas a la población porque regresan por su cultura, por sus tradiciones. El número de remesas hacia México, aproximadamente un 40% vienen de las gentes de Oaxaca que están residiendo en Estados Unidos, trabajando, ¿sí? Oaxaca es uno de los territorios que tienen mayor pobreza extrema. Comunidades, como les decía, de 400, 500 habitantes, con solo mujeres, niños y mujeres ya de edades avanzadas, y desgraciadamente, como les mencionaba, el nudo mixteco no permite una comunicación apropiada en carreteras. Hay pocas carreteras, los caminos son muy mal mantenidos. No hay, de hecho, en algunas regiones. Por ejemplo, aquí pueden ver esta imagen. Ahí hay una casa, a 20 minutos en coche está otra, a través de un camino pedregoso, muy complejo moverse en la región. La deforestación, desde que llegaron los españoles, iniciaron una deforestación terrible en la región, a tal grado
que se considera, según estudios de la UNAM, en unos 30 años, la mitad del territorio de la Mixteca oaxaqueña va a ser desierto. A ese grado está la deforestación. El analfabetismo también, una lacra en la sociedad de la región mixteca. Alto el grado de analfabetismo. El alcoholismo, no se diga, también. Y sobre todo en esas fiestas que les menciono. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, la montaña, allí en un templo católico y algunas casitas. Esto es lo común en estas regiones de la Mixteca. Desde época prehispánica, los mixtecos se ubican aproximadamente en el siglo VIII, ¿sí?, después de Cristo, y hasta la conquista de los españoles, ¿sí?, hasta el siglo XVI. Pero durante la época prehispánica fue un pueblo muy difícil de conquistar. Los aztecas tardaron más de 40 años en poderlos conquistar y lo tuvieron que realizar casando a los guerreros con hijas de los caciques locales para hacer alianzas. Y desde ese entonces, la producción artesanal ha sido espléndida, reconocida por los mismos aztecas, a tal grado que los tributos que recibían los aztecas en la Ciudad de México, que es hoy, era casi siempre artesanía, chocolate. Vemos en la actualidad, en la imagen, una señora haciendo una artesanía que se conoce como tejido de cintura. Aquí la anciana, observen, haciendo tejido de palma. Tenemos el molido del cacao, el molido del maíz para preparar el nixtamal para la tortilla o el chocolate, ¿sí? Tenemos gente, ¿sí?, que se la vive trabajando, haciendo artesanías aún hoy en día, que vamos a hablar un poquito más profundamente sobre el tema cuando veamos arquitectura, porque tiene mucha relación. Oaxaca es un territorio culturalmente hablando. La cultura de Oaxaca, que viene principalmente de dos raíces prehispánicas, los zapotecas y los mixtecos, combinada con, obviamente, la conquista de los españoles y las influencias que traían ellos, sobre todo las africanas. En la costa de Oaxaca y Guerrero hay arquitectura, si se acuerdan, lo vimos en la primera conferencia, arquitectura de origen africano. Y entonces, la producción artesanal, como les decía, el tejido de cintura, la artesanía en barro negro, en barro verde, en barro café, que incluso a nivel internacional, en calidad de exportación, la música oaxaqueña tiene autores, cantantes y bandas originarias extraordinarias, y todo el año podemos escuchar en las comunidades de Oaxaca música original, música propia. Esta imagen que ven es de una calenda, es una fiesta comunitaria que se hace en Oaxaca para celebrar casi todo se hace ahora. Ahí vemos unos monigotes gigantescos, adentro va una persona, ¿sí? Vemos esta esfera de piedra, de varas y papel, se llama marmota, van bailando con ella, en fin, todo un espectáculo. En julio, el mes de julio, uno de los espectáculos más extraordinarios que tiene Oaxaca, y se celebra cada año desde época prehispánica, ahora ya muy oficialmente y muy turísticamente, donde todas las regiones de Oaxaca presentan sus bailes, su comida, su folclor, su cultura. La Guelaguetza se llama el festival. Tenemos Oaxaca, pintores trascendentes. Rufino Tamayo, uno de los más importantes pintores contemporáneos en toda la historia del arte mexicano. Rodolfo Nieto, recién murió hace año y medio. Francisco Toledo, otro talento maravilloso de las artes gráficas. En fin, es un pueblo que ha dado artistas, pintores, cantantes, poetas, escritores. No podía hablar de Oaxaca sin mencionar el mezcal, la bebida que le hace competencia al tequila. También es una bebida que se extrae de maguey, de diferentes tipos de magueyes. Y se dice que es una bebida espirituosa,
que el mezcal, a diferencia del tequila, no se toma, se besa. Y hay una infinidad de diferentes tipos de mezcales y compite ya a nivel internacional con el mezcal, con el tequila. El mezcal va a la par en producción y en exportación. La comida tradicional oaxaqueña es exquisita, deliciosa, rica en el sentido de su complejidad y su cultura. Cada región tiene su propia comida. Vean este tipo de tortilla gigantesca, miden alrededor de 40 centímetros a 50 centímetros. Se conocen como tlayudas. Ahí está la señora en su cocina tradicional en un comal de barro preparándolas. Los famosísimos alebrijes, que por ahí los vieron en la película de Coco. Tengo un tío que sí llegó a Bolivia la película y que tuvo mucho éxito, por ahí alguien me comentó. Los famosos alebrijes son originarios de Oaxaca. Entre la comida, el chapulín, no puedes dejar de ir a Oaxaca sin comer chapulines, ¿sí? Un manjar prehispánico, de origen prehispánico, y que se sigue conservando la forma de cazarlo, prepararlo y venderlo, ofrecerlo. Cerramos esta serie de imágenes para dar una idea del ámbito cultural oaxaqueño. La ropa también es impresionante, la cantidad de tejidos, de bordados, de formas, de colores, de imágenes simbólicas que encierra la ropa, nuevamente los alebrijes, ¿sí? Y para hacernos una idea redonda de lo que es Oaxaca, en cuanto a patrimonio cultural de la humanidad, ya en actas de la UNESCO, tenemos desde 1987 el Centro Histórico de Oaxaca. Y tenemos la zona arqueológica de Monte Albán, una zona arqueológica de los zapotecas que después los mixtecos utilizaron como cementerio para construir tumbas. En el 2010 fue declarado las cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla, en los valles centrales de Oaxaca. Incluye 2 zonas arqueológicas, Mitla y Yagul, una serie de paisaje, población indígena y producción cultural en el sentido de la comida, la vestimenta, etcétera, y cuevas donde hay pinturas rupestres. En el 2018 fue declarado el Valle de Tehuacán-Ticuatlán como Patrimonio Cultural Mixto de la Humanidad de Puebla y Oaxaca. ¿Sí? Les comenté la ocasión anterior, la primera ocasión, perdón. Ahí hay restos fósiles de dinosaurios, fósiles marinos de hace más de 150 millones de años. En fin, maravillosa la zona. En el 2003 fueron declaradas las fiestas indígenas dedicadas a los muertos a nivel nacional, y Oaxaca no es la excepción. Tiene unas celebraciones hacia los muertos maravillosas. Y en el 2010, la cocina tradicional mexicana, comunitaria, ancestral, viva, de México y Oaxaca, como les mencioné ya, es una delicia extraordinaria conocer la comida. Cada región tiene su propia comida, sus diferentes moles, sus diferentes bebidas, el tejate, el mezcal, en fin, una riqueza cultural enorme desde época prehispánica hasta nuestros días. Cuando un extranjero me pregunta, ¿qué me recomiendas conocer de México? Oaxaca. De entrada, Oaxaca es lo primero que tienes que ver, lo primero que tienes que visitar, y después de eso ya te puedo decir más recomendaciones, porque encierra esa riqueza enorme, enorme en todos los ámbitos culturales. De hecho, este marco, vamos a observar ahora cómo es la arquitectura vernácula de la región mixteca. Esta imagen nos presenta de 4 subregiones de la Mixteca. Podemos ver piedra con adobe, acá arriba podemos ver otro tipo de adobe, vean cómo este es más color salmón, el de arriba es más amarillento. Tenemos techos de teja de barro cocido, techos de palma, ¿sí? Otro tipo de tierra nos va a dar otro adobe, ¿sí? ¿Y qué ha ocurrido con la vivienda vernácula, la vivienda tradicional de la Mixteca? Bien, desde época prehispánica se tiene vestigios de una arquitectura hecha con materiales vegetales. En este caso, esta vivienda, en una comunidad que se llama Iguatlán Plumas, es la única vivienda que hay, ya no existen más, con troncos de palma, ¿sí? Y la techumbre hecha con palma.
ya no hay esas, se las han terminado, se están extinguiendo, como dicen algunos, no nos están extinguiendo, se están destruyendo, las destruimos. Tenemos, esto es muy interesante, es un material de tierra compactada de manera natural, con restos de cenizas volcánicas, y todo eso es un proceso natural. Le llaman ellos piedra de agua, o endique, o indique. Ya les platicaré un poquito más sobre ese proceso, y pues con alguna influencia más española, con corredores, columnas, teja. Tenemos del lado inferior izquierdo, otra vez, viviendas hechas con materiales vegetales, combinación de vegetales con adobe, otros tipos de adobes y piedra, ¿sí? En general tenemos todos esos sistemas constructivos derivados de sus materiales. Vean, por ejemplo, esta casa de la izquierda son unas piedras muy grandes cortadas de manera natural, ¿sí? No son piedras pulidas, son cortadas simplemente del suelo, extraídas y colocadas. Ese es el sistema endique, ¿sí? Y entonces, desgraciadamente, ha habido ya el abandono de las formas de producción del campo, y por eso la migración. Una influencia de cultura de masas a partir de, bueno, ahorita el Internet, pero hace 20, 30, 40 años, de la radio, de la televisión, la emigración, son fenómenos socioculturales que inciden fuertemente en la transformación de la vivienda. La imagen de la derecha, ustedes pueden observar, hay abajo una vivienda de adobe con teja, y ya vemos acá una de concreto armado, arriba otra de concreto armado, y ya en total vemos 5 construcciones de concreto armado por acá contra 2 de adobe. La gente dice, ya no quiero vivir en el adobe porque yo sí, y el destructivo, perdón, que prácticamente sea un proyecto que desarrollamos para recuperar el sistema. Construimos 50 viviendas con ese sistema en la región, y aquí podemos ver, todas estas viviendas son de ese material. Y les comentaba, es un proceso en el que limpian el terreno, con una barreta marcan una retícula, van cortando del mismo terreno, ¿sí? Cenizas volcánicas de hace miles de años, que con la tierra se fueron encimando, y con la lluvia se fueron compactando y se hicieron rígidas, no duras, rígidas. Y esos bloques se utilizan para construir estas viviendas, son con un comportamiento térmico todavía mucho mejor que el adobe, ¿sí? Y este sistema es desde origen prehispánico. Estas casas que ven están hechas con ese sistema, aunque aquí, si alcanzan a observar en la imagen, tenemos unos horcones, unos troncos de madera, de árbol, en las esquinas, ¿sí? Y luego tenemos la piedra de endique. Aquí vemos esta edificación, que ya les platicaré de ella, es un pozo que se cava para que entre la gente a trabajar allí, se llama cueva. Aquí vemos un gallinero, por ejemplo, hecho con el mismo material, a un lado de la vivienda, ¿sí? Ahí se ven los muchachos del poli haciendo levantamiento de las viviendas. Y entonces, desgraciadamente, también ya le habíamos comentado, la gente piensa, influenciada por sus visitas a las urbes, por lo que ven en las telenovelas, en la televisión, de que el concreto armado es lo mejor para edificar, y empiezan a hacer estas tonterías. Meten cadenas de concreto armado, meten castillos de concreto armado, ¿sí? Entre el material original de tierra cruda. Aquí vemos otro ejemplo, aquí se ve otro ejemplo. ¿Y qué ocurre cuando viene el sismo? Pues que el comportamiento del concreto es rígido y el del adobe o la tierra no. Y eso provoca que se fisure, se fracture y se caiga. Y dicen, ay, fue el adobe, el concreto sí resistió. Ese es parte de los fenómenos, de los problemas que se está enfrentando la arquitectura vernácula original mixteca en la región de Oaxaca. Ahora vamos a hablar, fíjense bien, de una historia. Como ya les comenté, los mixtecos poblaron posiblemente la región alrededor del siglo 7-8 después de Cristo, de nuestra era. Ellos, como todas las culturas prehispánicas de México, dejaron registros en libros llamados códices. Tristemente, han de saber ustedes, al igual que en Sudamérica y Centroamérica, los conquistadores satanizaron estos códices, dijeron, no, son religiones demoníacas,
hay que acabarlos, y quemaron todos los códices que pudieron, cientos de miles. Solamente existen en el mundo actualmente 17 códices mexicanos prehispánicos. De esos 17, solamente tenemos 3 en México, todos los demás están en el extranjero porque obviamente fueron saqueados desde la conquista. Y entonces, hay 2 códices, y la mitad de estos 17 códices son mixtecos. Fíjense qué interesante dato. Lo que están viendo en pantalla es la página 1 del Códice Vindobonensis. Y es sumamente importante porque les voy a platicar, les decía, una historia. De acuerdo a la cosmovisión mixteca, cuando no existía nada, cuando todo era oscuridad, cuando lo único que existía era la nada, allá arriba, muy alto, en el 13º cielo, es decir, aquí donde yo vivo, el primer plano, hay otros 13 superiores hasta allá arriba, en los planos celestiales, y el más elevado es el número 13. Hacia abajo de mí están los planos del inframundo, de los muertos, y son 9. Nosotros vivimos en medio. Y entonces allá arriba, en el 13º cielo, que esta franja azul con unas flores, ¿sí?, indica que estamos en el 13º cielo. Y no existía absolutamente nada, solo eso, la nada. Y entonces, allá arriba, 2 sacerdotes sagrados, por eso están pintados sus cuerpos de negro, porque son sacerdotes sagrados, ¿sí? Donde está mi cursor, uno está emitiendo un canto, está cantando. El otro, que está junto a él, tiene en sus manos hojas secas de tabaco, está moliéndolas para esparcirlas, es decir, están haciendo una ceremonia, un ritual, uno a través del canto mantralizando y el otro esparciendo tabaco sagrado. Otros 2 sacerdotes a su lado, suman 4 sacerdotes en una misma línea, en un mismo plano del 13º cielo. A partir de este canto y de este regar tabaco en el piso, en el suelo, uno de ellos está rodeado por estos 20 círculos como ojos, son 20 ojos, representan las estrellas. Es decir, gracias al ritual que hacen estos 2 sacerdotes, este sacerdote crea el espacio a través de las estrellas. Y el otro contabiliza con su dedo 20 maíces sagrados que arrojó para contabilizar el tiempo. Es decir, 2 sacerdotes cantan, hacen un ritual para que otros 2 generen el espacio y el tiempo. Y es lo primero que se crea. Después de que esto sucede, otros 2 sacerdotes comienzan a crear más y más elementos, entre ellos, por ejemplo, la vida y la muerte. Otro siembra una serie de elementos en la tierra y de ellos nace esta imagen roja que se llama el espíritu de las cosas. El espíritu de las cosas, obviamente en mixteco tiene un nombre específico, ¿sí? Y empiezan a sembrar y a nacer todos los espíritus, el del árbol, el de la palmera, el de la flor blanca, el de la flor roja, el de la piedra negra, el de la piedra rosada, el del agua, el del pasto, el del tronco, el espíritu del viento, el espíritu de la nube, el espíritu, todos los espíritus comienzan a nacer gracias a ese acto creativo allá en el plano celestial número 13. A partir de 4 sacerdotes inician una ceremonia litúrgica y la historia en el códice nos va narrando cómo en un pueblo llamado Apuala, en aquella época prehispánica y que existe hoy en día ese pueblo, ahí sembraron un gran árbol blanco y ahí se dirigieron todo lo que crearon estos sacerdotes y de allí nacen más espíritus del frijol, del maíz,
el de la tortilla, el del fuego, el del comal. Y entonces comienzan a nacer los seres, ojo, los seres invisibles de todo cuanto existirá materialmente después. Y de repente, de un gran pedernal, una piedra de obsidiana negra grande, nace Cootumi. Cootumi en mixteco, diríamos en náhuatl, Quetzalcóatl. En maya diríamos Cuculcán. Ese personaje mítico, trascendente de la cosmovisión prehispánica, llamado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En mixteco se llama Cootumi. Nace Cootumi y lo primero que hace él es ascender al 13º cielo. Nuevamente estamos en el 13º cielo y ahí están dos personajes que lo reciben, los abuelos eternos, los abuelos no nacidos, los que jamás han nacido porque existen siempre. Son los sabios. Están sentados en unos templetes y Quetzalcóatl, en una advocación de sacerdote sagrado, está pintado de negro, Quetzalcóatl o Cootumi, es lo mismo, comienza a recibir una instrucción y le empiezan a entregar dardos, flechas, penacho, días, tiempo, templos, facultades de soplar, y recibe una serie de instrucciones, ¿sí? Y en un momento determinado el cielo se abre, aquí está cómo se rompe el cielo, y baja una escalera. Por ahí baja Quetzalcóatl con todo lo que le dieron, además acompañado de sus nahuales. ¿A qué baja? A fundar la primera comunidad humana, a crear al hombre, los templos, las plazas, las casas, los ríos, los mares, y comienza la creación. Gracias a todo lo que recibió Cootumi o Quetzalcóatl de los abuelos eternos. Este es el gran árbol que les mencionaba en el códice. Es un árbol, vean cómo sale un personaje y comienzan a salir muchos personajes, bueno, no muchos, 52 exactamente, 52. Y entonces se reúnen después con Quetzalcóatl y dicen, vamos a crear la luz, vamos a crear el sol. Y entonces, a partir de un ritual, en un temazcal que desarrolla Cootumi o Quetzalcóatl, como quieran llamarle, lo hace ese ritual para que nazca por primera vez el sol. Después separa las aguas y crea el río, el mar, el jagüey, el charco, la lluvia, y comienza a repartir todo cuanto existe en el planeta. Esa es la cosmovisión en términos generales mixteca. Vamos a dejar a un lado esta pequeña historia y vamos a ver cómo es la arquitectura vernácula mixteca. Tenemos a la izquierda una planta arquitectónica, perdón, una planta de conjunto de lo que es una casa mixteca. Aquí abajo, el aposento, el cuarto, la habitación donde duermen, a un lado el gallinero, acá a un lado la cocina, ¿sí? Vean cómo se genera aquí ya un patio, está la cocina con el aposento, el gallinero, aquí a un lado está el corral para las borregas, el gallinero o para guardar leña y la cueva, la cueva. Ahorita vamos a ver qué cosa es la cueva. Vemos otro conjunto, vean, esta es la esquina, ¿sí? de la calle, está un solo aposento, ¿sí? Y tenemos en el patio central el temazcal y la cueva, ¿sí? La tipología arquitectónica prehispánica se conserva aún en la vivienda vernácula de la Mixteca y consiste en patios en los cuales se reparten los diferentes elementos que existen de la casa, que son básicamente 4. El lugar donde dormir
y donde reproducirse, donde fornicar, el lugar donde se prepara la comida o casa de mujeres, y el patio con a veces el temazcal, a veces la cueva o a veces los dos. No hay más, no hay más. A veces estas casas tienen su corredor, aquí podemos ver la planta, el aposento, ahí está la recámara, guardan cosas, en este caso el aposento, aquí mismo está la cocina, ¿sí? Tiene su corredor, y ahí vemos la fachada. Este es de material de endique, con cubierta de madera y teja de barro cocido, ¿sí? Observen cómo hay 1, 2, 3, 4 columnas. El patio se constituye generalmente por 4 lados, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, aquí esta planta de conjunto que vimos hace un momentito, este edificio del aposento, aquí está. Vean, tiene 1, 2, 3, 4 horcones principales. Luego viene el endique, a un lado su gallinero, tienen su altar entrando, una mesita, cajas, 2 camas. Ahí está la fachada, el aposento con la escala humana, ahí está el gallinero, ¿sí? Esto es otro de los elementos importantes de la vivienda mixteca y que es de origen prehispánico, el granero. El granero en náhuatl se llama Cuexcomate o Cuxcomate o Cuexcomate, ¿sí? Tiene diferentes formas de pronunciarse y de escribirse. Al final de cuentas, es un granero. Y estos graneros son una serie de troncos hincados en el suelo, ¿sí? Con un tejido como si fuera una canasta de fibras, y sobre él se embarra tierra húmeda que contiene arcilla y arena. Es decir, es un bajareque. Se hace una serie de cinchos, de sunchos o cinchos con varas delgadas y se cubre con palma. Y al final, con una olla de barro, se tapa la parte superior para que no entre el agua y de aquí resbale el agua y se vaya. Estos graneros, desgraciadamente, como ocurre en muchas partes de nuestro país, ya casi no hay. Los han destruido y desgraciadamente han hecho otro tipo de graneros. Ahora los hacen con concreto, hacen una construcción de concreto armado y ahí avientan el grano, y cuando se van a sacarlos ya se pudrió, ya le entró el gorgojo, en fin. Perdió muchas cualidades que tenían estos graneros para precisamente conservar en buen estado el frijol y el maíz, que son los 2 granos principales de producción desde origen prehispánico. Entonces, tristemente, todos esos cambios en las comunidades de abandonar el trabajo agrícola, de buscar otro tipo de trabajo, los dólares en Estados Unidos, pues ha ido haciendo que estos coexcomates, estos graneros prehispánicos, casi no se puedan ver ya en el paisaje. Hay comunidades en otros estados, como aquí cerca de la Ciudad de México, en Morelos, donde se conservan, pero son diferentes, pero tienen ciertas similitudes. Al final de cuentas son graneros de orden prehispánico. La cueva, fíjense bien, aquí arriba está la fachada. Ponen unas piedritas pegadas con lodo, generan un dintel y hacen una pequeña bovedita. Vean el tamaño, ahí están los jóvenes parados del poli, junto a lo que es una cueva. Ahí está la entrada, mide 60 centímetros, apenas si cabe una persona. Y abajo cavaron como si fuera una cisterna, como si fuera a ser una cisterna. Ahí estamos, una persona local y un servidor adentro de la cueva, en la parte interior. ¿Qué cosa es la cueva? Bien, es un espacio arquitectónico de origen prehispánico en el que una producción artesanal maravillosa llamada sombrero, y que debería estar ya declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero no lo han hecho. Me hicieron acordarse con el sombrero de los ecuatorianos, que le llaman sombrero hondureño, por cierto, pero es ecuatoriano originalmente. En época de calor, la palma, si la comienzas a tejer
y a darle la forma de cilindro del sombrero, se truena, se rompe y ya no puedes hacer el sombrero. Entonces, en esas épocas de calor, desde las remotas edades prehispánicas, la gente se metía aquí, abajo del nivel de tierra, porque hay humedad, se siente fresco. Y entonces ahí trabajaban el sombrero para poderlo producir sin que se tronara, sin que se rompiera y continuar haciendo sombreros todo el año. Para eso servía ese espacio arquitectónico. Hoy en día, en el recorrido que hicimos de la Mixteca durante 2 años, los lugares, los espacios llamados cueva, son tiraderos de basura. Están llenos de basura. ¿Por qué razón? Pues porque ya hay fábricas de sombreros, se está perdiendo la tradición de hacer el sombrero artesanal. ¿Se acuerdan? Vimos unas fotos al principio, había 2 personas tejiendo sombreros, pero ya no lo hacen en la época de calor, se esperan, porque además hay una competencia enorme de sombreros que entran de Estados Unidos, de tejano y todo eso, y la producción industrial del sombrero. Y desgraciadamente eso ha hecho que la producción artesanal del sombrero está casi perdida en la Mixteca, ¿sí? Y por lo mismo ya no utilizan el espacio arquitectónico y dicen, pues ahí tira la basura, ¿no? Ahí quema la basura y se vuelvan basureros. Les decía, estamos hablando de 60 centímetros de ancho la entrada, tienes que agacharte para entrar, hay una escalinata, vas bajando, el interior va desde 1,80 hasta 2 metros de diámetro y la altura varía desde 1,50, si se fijan, si yo hoy me paro, me doy en la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí ponen un petate y se sientan a trabajar, no están parados trabajando. Ese era el espacio arquitectónico prehispánico de la cueva, que aún existe hoy, pero que tristemente está casi por ser destruido. Una pérdida de patrimonio cultural ya casi irremediable. Pasamos al temazcal, que tal vez ustedes han escuchado hablar del temazcal. El temazcal es el baño de vapor prehispánico propio de toda la región de México y que tenía una serie de atributos curativos muy trascendentes. Por ejemplo, si una mujer estaba a punto de dar a luz, tenía que entrar al temazcal y se quedaba en el temazcal 4 días. Le pasaban la comida y todo. Dije, es un baño de vapor. Entonces, si ustedes observan esta planta, es una bóveda de piedra, en este caso, acá es de lodo, hay diferentes temas constructivos de esto. Aquí hay una pequeña cámara desde donde se mete la leña y hacen una fogata con piedras. Cuando las piedras están al rojo vivo, ponen aquí una cobija, se encierran allí, aquí caben 2 personas acostadas y empiezan a echar un té de plantas medicinales sobre las piedras al rojo vivo. Esto se llena de vapor y el vapor no escapa por nada. Y entonces, les decía, una mujer embarazada a punto de dar a luz, se mete 4 días previos, da a luz y se queda otros 4 días allí. Eso garantiza que tenga buena leche, que no le falte la leche, que el niño pueda mamar y crecer sano, y le ayuda a cerrar los músculos de las contracciones vaginales que le produjo el parto. Las personas con reumatismo, ahí entran al baño vapor, sensacional. Dolores de cabeza, dolores de estómago. Desde época prehispánica en los códices hay registros de ellos, de cómo entraban a sanarse. Hay un personaje muy famoso de la cultura mixteca oaxaqueña, Ocho Venado Garra de Jaguar, fue un conquistador desde los 18 años, impresionante. Hagan de cuenta que Alejandro Magno de México, ¿no? De los mixtecos. Conquistó cientos de pueblos. Y él entra a hacer un baño ritual para poder ser propicia la guerra. Lo intentan asesinar dentro de un baño temazcal y todo eso está registrado en estos códices que les mencionaba. Entonces, estos espacios terapéuticos, para que se den una idea, existe aún ahí en la Mixteca un pueblo que se llama Temazcaltepec. Y varios de estos pueblos que recorrimos nos platicaron que hace 50 años todas las personas tenían su temazcal en la casa. Ahora ya no.
¿Ya para qué? Si hay médico, ya la partera ya no se usa, en fin, cambios culturales, cambios de muchas cosas a favor, en contra tal vez, no lo sé, no soy quien para juzgarlo, pero que también ha hecho que se pierda la tradición del baño de vapor llamado temazcal, que es de propiedades curativas y, ojo, entrar a un temazcal no es nada más meterse, hay una ceremonia que se divide en 4 partes, 4 puertas, se invocan a 4 esencias fundamentales del universo. En fin, eso es, en pocas palabras, el baño de vapor temazcal. Fíjense ustedes, esta imagen de la izquierda es una página de otro códice mixteco. Este códice, conocido como el Ferry Mayer, es muy importante hablar de la cosmovisión que mencionamos hace un rato. La cosmovisión dice que esa dualidad que observamos, los dos ancianos venerables, representan lo positivo y lo negativo. Representan el bien y el mal, representan a la mujer, al hombre, representan la luz y la oscuridad, es decir, representan a todos los opuestos que se complementan para constituir a la unidad. En náhuatl eso le llamaban Ometeotl, el dios dual, el dios divino, el único dios prehispánico. Aquí no había dioses, como dijeron los españoles, y un montón de antropólogos y arqueólogos tarados, etnocentristas, siguen pensando lo mismo. No había muchos dioses. La cultura prehispánica mexicana era monoteísta, no politeísta. Y es muy fácil demostrar eso. Pero siguen haciendo libros y libros diciendo, uy, sí, los dioses y los dioses. Nada más imagínenselo muy fácil. Llega una persona y dice, voy a agradecerle a la tierra, a las flores que nacieron y que me dan los colores o el alimento. Y entonces se pone a decir, ay, gracias, espíritu de las flores. Ñu son los espíritus, los ñu. Ñu de las flores, gracias por darme la alegría de tenerte y poder comer. Y el español lo ve y dice, mira, está adorando a un dios, al dios de las flores. En el mundo prehispánico, por ejemplo, en los nahuas, le llamaban Xochitlpili, el señor de las flores. No, el dios, si fuera dios, se llamaría Teo, que eso es dios, Teo Xochitlpili. No existe en ninguna de las traducciones de las diferentes lenguas de los grupos prehispánicos de México que a alguna de estas supuestas deidades se les llamara Teo, solo a una, Ahome Teotl, es la que acabo de mencionar. Bueno, esta página del códice representa el centro del universo. México significa en el ombligo de la luna, es decir, en el centro del mundo, del universo, ¿sí? Es la energía del fuego, y aquí están los 4 árboles cósmicos, los 4 rumbos del universo, los 4 árboles sagrados, las 4 aves sagradas y 2 tonalpohualis, es decir, 2 contabilidades sagradas del tiempo. Y esto, si ustedes lo observan, es la planta arquitectónica vista desde arriba de una pirámide. Aquí está la interpretación en tercera dimensión, al lado derecho. ¿Sí? Y entonces, los mixtecos, para utilizar cualquier recurso natural, tenían que consultar el tonalpohuali, contabilidad sagrada del tiempo, y van y le dicen a la tierra, a la piedra, al suelo, al árbol, mira, te traigo mezcal, por favor, te pido que me permitas hacer mi casa cortando este árbol, agarrando esta piedra. Todo era sacralizado, todo era a través de liturgias, de elementos simbólicos. Y eso en la actualidad se significa un uso sustentable de los recursos en la vivienda vernácula. Esta página del centro, esta imagen del centro es la página 1 del Códice Mendocino, un códice pintado en el siglo XVI encargado por el virrey Antonio de Mendoza, por eso se le llamó mendocino. Es decir, ya no es prehispánico, pero lo hicieron los tlacuilos prehispánicos en la época colonial. Es la página 1, representa la fundación de México Tenochtitlan. Al centro, el águila devorando a la serpiente, en el ombligo de la luna. 4 canales de agua separan a los 4 rumbos del universo, que a su vez son los 4
¿cómo le llaman? Los cuatro, quería decirlo en náhuatl, se me fue la palabra, los cuatro barrios, pues, son los cuatro barrios fundamentales de la Fundación de México Tenochtitlan. Y se dieron cuenta, he estado haciendo énfasis en el número 4. Ay, mi pila, perdón, denme un segundo. Listo, mil disculpas. El número 4, ¿ustedes se acuerdan? Son 4 los sacerdotes que inician la creación, ¿sí? En la cosmovisión náhuatl, Ometeotl se desdobla sobre sí mismo y genera 4 energías fundamentales: Xipetote, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, los 4 horcones que sostienen al universo. Es el número 4, el número mágico, el número de la cosmovisión prehispánica, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tenemos una ofrenda del Día de Muertos de Michoacán y vean la similitud que tiene con la página del Códice Mendocino. Y resulta que en la investigación que hicimos en la vivienda mixteca, esta planta, si la recuerdan, ya la vimos hace un rato, tiene 4 horcones. Y entonces dicen ellos, bueno, lo primero que tengo que hacer es ir a cortar 4 horcones. Hago un ritual, una ceremonia y le pido permiso al árbol para cortarlo y ya llego con mis 4 horcones. Defino dónde va a ser mi aposento, mi habitación, mi espacio arquitectónico, y en cada rincón, cada esquina que va a ser mi aposento, hago una ceremonia. Puedo cortar una tortilla y dejar ahí una parte, vertir miel, echar mezcal. Hago un diálogo con la madre tierra para vertir allí una ofrenda. Y me voy a la otra esquina, la vuelvo a hacer, otra esquina, otra esquina. Estos rituales en las 4 esquinas generalmente eran dedicados a estas 4 entidades cosmogónicas que mencioné: Xipetotec, el desollado; Quetzalcóatl, la sabiduría, el conocimiento, la serpiente emplumada; Huitzilopochtli, el guerrero interno, la fuerza interna de cada ser humano para el de pelear contra sí mismo y ser un mejor ser humano, un ser solar. Los españoles dijeron, Huitzilopochtli es el dios de la guerra, sí, es el guerrero, el que mata a todos. No, es la fuerza interna de cada ser humano para pelear contra sus propios demonios. Eso es Huitzilopochtli. Y ya dije, Tezcatlipoca, el espejo humeante, el espejo de obsidiana, la reflexión. Obsérvate a ti mismo en el espejo y observa tus errores, tus defectos, para que seas un mejor ser humano. Pero los primeros dijeron, no, son dioses, son dioses. Y de ahí nació el mendigo mito. A la fecha no nos hemos podido quitar de que teníamos un montón de dioses. Mentira. Y entonces, ahora, en lugar de hacerlo a Huitzilopochtli, se lo hacen a San Miguel Arcángel. En vez de hacérselo a Xipetotec, se lo hacen a la Santísima Virgen de la Concepción. En vez de hacérselo a Tezcatlipoca, se lo invocan a la Virgen de Guadalupe y a San Rafael, por ejemplo. Dependiendo de cada pueblo, esas ceremonias ahora han cambiado, pero se siguen haciendo previo a la edificación de lo que va a ser el espacio arquitectónico. Y entonces, la casa mixteca es simplemente una visión cosmogónica, un espacio que no tiene límites, porque se vuelve intangible antes de ser edificada. Y entonces hace una serie de rituales para que la casa pueda ser edificada. Y aquí vemos otra vez el gráfico, porque luego también aquí en medio ponen una cruz de palma, una cruz de madera o un ramo de flores. Y entonces los rituales se sintetizan en 9. Puede ser, vertimos mezcal o pulque en cada esquina o algún otro licor. Podemos poner veladoras o velas o aceite, de lámparas de aceite prendidas en cada vértice. Podemos poner una tortilla rota en 4 partes y cada esquina lleva una parte. Podemos poner en cada esquina una estampita de un santo, del santo patrono del pueblo, de la Virgen de Guadalupe. Podemos poner plumas
de aves, de guajolote, de colibrí, ¿sí? Podemos poner granos de maíz en cada esquina, o de frijol y maíz. Podemos también poner agua bendita. Voy a la iglesia, al templo del pueblo y traigo agua bendita. Podemos poner miel en cada esquina. Podemos quemar copal, incienso en cada esquina. Es decir, la casa vernácula mixteca se sustenta en una estructura invisible de orden cosmogónico, inmaterial, para poder construir la edificación sólida de lo que llamamos arquitectura. Y entonces, en cada región de la Mixteca existen variantes y diferencias en los rituales y también diferencias de materiales y sistemas constructivos, ¿sí? Y esto nos permite establecer que la vivienda es una representación inmaterial de la cosmovisión de la cultura mixteca, y son rituales propiciatorios para protección, para que yo esté protegido. La ubicación del altar es importantísima, y en el altar hay una serie de elementos que, bueno, ya no tenemos mucho tiempo para hablar de ellos, pero fíjense qué interesante es que la vivienda primero es inmaterial, luego se materializa con la edificación y tiene un sentido simbólico trascendente esta arquitectura de la vivienda mixteca. Y por eso Carlos Fuentes dijo, el pasado ocurre hoy cuando recordamos, y el futuro ocurre también hoy cuando deseamos. Les agradezco muchísimo su atención, espero no haberme pasado, no, estamos bien. Pasaríamos entonces, arquitecta, a la sesión de preguntas y comentarios. Sí, arquitecto Torres, invitamos aquí a los estudiantes, también a los profesores que están a poder hacer sus comentarios o preguntas. Ah, pues qué bueno que no hay ninguno, entonces sigo explicando. No, no es cierto. Nos vamos a ir temprano hoy. Sí, no, me extraña. Se Hola. durmieron con la charla. No. Hola, hola. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, Luis? Sí, muy bien. Me ha gustado bastante tu presentación, donde has mostrado, Gracias. digamos, que la casa también tiene un carácter simbólico, y viene ese simbolismo desde la época prehispánica, ¿no? Que se ha ido conservando, Correcto. digamos, en el uso del espacio. Lo que va a mi pregunta concreta, de que se conoce también el uso, digamos, fuera de la casa del granero, lo que le llaman la transolera, no sé, y en la parte de el huerto, la huerta, que es parte de la casa, o sea, en la parte exterior. No sé si estos espacios exteriores también se relacionan con esta interpretación simbólica que tú has hecho sobre la vivienda. Sí, desde luego. Sí. Bueno, para empezar, el temazcal generalmente tiene una ubicación al centro del patio. ¿Sí? Y el temazcal, para poderlo construir, hay una ceremonia específica. Se le pide permiso a la Madre Tierra, se le pide permiso al Padre Sol, se le pide permiso al hermano Viento, ¿sí? Juntan los materiales, se hace una ceremonia con cantos, con mezcal, o sea, nunca falta el mezcal, y de hecho dicen, le vamos a dar de beber a nuestra Madre Tierra, y voltean la botella así hacia el piso, ya está tomando con nosotros, ya no estamos entendiendo. Y una vez que lo construyen, tampoco es nomás de meternos, es toda una ceremonia para poder ingresar al temazcal. Y dentro del proceso del temazcal son 4 puertas, y cada puerta es una a cada uno de los 4 rumbos del universo: la de la luz, la de la muerte, la del nacimiento, la del renacimiento. Y todo esto es ceremonioso, todo esto es una serie de figuras y elementos que tienen que ver con esta cosmovisión. Hay lugares, tristemente, en México donde se promueve mucho el temazcal, pero hacen las cosas muy turísticamente. Yo tengo la fortuna de conocer gente que lo hace. Bueno, de hecho, yo hago temazcales también,
conozco toda la ceremonia, ¿sí? Y lo mismo la cueva. Los graneros, como el que vimos, el cuexcomate, generalmente también se ubican al centro del patio porque representan el alimento, y la forma representa el vientre materno. Xipetotec, el desollado, es la energía de la tierra que al ser rasgada para ser sembrada sangra. Por eso le estoy rompiendo la piel, por eso se llama Xipetotec, el que emana la sangre a partir de quitarle la piel, para que pueda yo meter la semilla fecunda. De hecho, había rituales en los que con una punta de madera se pinchaban el pene, caía la gota de sangre, entonces simbólicamente ya estoy fertilizando a la tierra para que me dé el alimento. Cuando cosecho con un saumerio, hago una serie, de hecho doy 4 pasos formando un cuadrado para poder vaciar la mazorca, ¿sí? Y con un saumerio y haciendo oraciones. Ahora ya las oraciones se combinan las católicas con cantos antiguos prehispánicos. Y lo mismo si yo tengo una huerta, si tengo legumbres, todo en la cultura mixteca es sacralizado, y todo, por eso mencionaba al principio, los sacerdotes sagrados plantaron los ñu, los espíritus. Entonces, la piedra que tú te encuentres tiene un espíritu. La tierra que tú agarras con tus manos, o la que traigas en las uñas que no te has limpiado, tiene un espíritu. Todo tiene un espíritu. Por lo tanto, les debemos un respeto y tener que pedir permiso para todas las actividades. Y eso, híjole, de verdad, es riquísimo cuando te involucras y ves cómo los trabajos comunitarios de la gente para hacer un camino, para hacer un pozo, todo está lleno de celebración, de rituales. Esa es una investigación que hemos hecho ya en diferentes regiones del país y siempre encontramos los mismos antecedentes, aunque de diferentes culturas. Esa sería la respuesta, arquitecto. Gracias, arquitecto Gerardo. Muy interesante. Lástima que se están perdiendo, ¿no? Estos Eso es lo triste. por ejemplo, desmarcar, sí, ¿no? Eso es lo Debería triste. haberse conservado, recuperar, digamos, esos saberes, porque es un espacio, digamos, de medicina, ¿no? Así que es. tiene una importancia, digamos, curativa, digamos, ese espacio. Así es, así es. Sí, Sí, de hecho el muy temazcal, interesante. tú cuando haces una ceremonia de temazcal, sales pero limpio. O sea, te purifica la sangre, las toxinas te libera de ellas. Es pesado, es fuerte porque es un calor terrible, pero es una limpieza buenísima. Si no comes lo adecuado, hasta te da una diarrea bien fuerte porque sales limpio. Así es. Muy bien, gracias. ¿No? ¿De qué? Franklin. Arqui, buenas tardes, buenas Buenas noches. noches. El famoso Franklin, bienvenido. Qué gusto escucharte. Más bien una alegría escucharle y también que nos compartan, ¿no? Muy amable. El conocimiento de lo que es toda la cultura mexicana y en especial de los mixtecos, ¿no? Sí. Arqui, ¿nos podría hablar un poquito más de los detalles constructivos de las construcciones en adobe que nos había mostrado con las diferentes tipologías? Exacto. Sí, pues bueno, esta no es adobe, pero si quieres hablamos de esta. Esta es muy interesante. Esta es la que le dije que se llama endique. Este endique, vamos a imaginar. No, la otra. ¿Otra? ¿Esta? Entonces, endique. No, esto todavía. Bueno, aquí tenemos más viviendas. ¿Cuál sería la que te gustaría que platicáramos? Había una que nos mostró con diferentes variedades de barro, con colores. Había una imagen. De los finales. Esa es muy interesante. Ya sé cuál sí, dices. Sí. Ya no quité mi pantalla porque ya sé que luego hay que remitirnos a las diapositivas para poder dar respuestas. Esta me imagino que es la que te llamó la atención. No. No, había unas de adobe. Exacto, ahí, Pues la última. en este sector. Sí, de aquí, ¿qué es lo que te interesaría saber? Un parte de los detalles constructivos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo veía que utilizan dintel de madera. Y eso es prehispánico, ¿eh? Qué bueno que observaste el dintel de madera. Yo me quedé maravillado. Es una característica de toda la región mixteca. Si observas, bueno, tristemente es una foto lejana, pero tiene
un semiarco, como un arco rebajado. Estos son troncos de madera que con el hacha los van tallando, siempre le dan esa, no necesita un arco esta maderota, no lo necesita. Sin embargo, ellos le dan la forma de arco, ¿sí? Para sentir que el arco nos apoya, nos ayuda, etcétera. ¿Qué es lo que hacen aquí? Como en cualquier parte del mundo, una cimentación de piedra a cierta profundidad, dependiendo del suelo, 40, 50, 60 centímetros, y la elevan también dependiendo de la región, de cuánto llueva, desde 40 hasta 60, hasta 1 metro, ¿sí? Para evitar que cuando escurra el agua se deteriore el adobe de nivel de piso y humedeciéndose se echa a perder. Entonces, si observas, aquí tenemos piedra hasta cierto nivel, también en esta. Luego, como en todas partes, ya tenemos nuestros adobes listos y los empezamos a pegar con la misma tierra, el mismo lodo, la misma arcilla con arena que se tiene de la región. Se pone una viga madrina de remate en el muro, se recargan otras que llamamos tijeras aquí en México, no sé cómo le llaman en Bolivia, y sobre eso se colocan unas cintillas de madera y luego ya la teja, ¿sí? ¿Qué hacemos para un cerramiento? Bueno, una característica de la arquitectura vernácula de México es que tiene muy pocas ventanas. Si te fijas, aquí no hay ni una. Y las pocas ventanas que hay son pequeñas. Eso es una influencia prehispánica. En el México prehispánico no existieron las ventanas. En ninguna zona arqueológica que tú visites vas a ver ventanas. Y si te dicen que había, te están inventando. Entonces, ¿por qué no había ventanas? Porque no las necesitaban. Porque ellos tenían solo el aposento, como dije, para dormir y reproducirse. Todas las actividades las realizaban en el corredor o en el patio. El patio era sumamente importante en la época prehispánica, muy chica la imagen, y tiene la curvita al hacha. Cuando llego aquí, simplemente la atravieso. Fíjate cómo hay una distancia proporcional, ¿sí? Como de aproximadamente una cuarta parte, ¿sí? Que va anclada al muro y una cuarta parte para dejar un medio al centro y vámonos, sobre ello otra vez se vuelve a colocar el adobe. Así tal cual. La tierra tiene adherencia con la madera, más el peso que tiene aquí arriba, donde pusiste tu dintel de madera, ya lo sostiene y no va a pasar nada. ¿Sí? Así de sencillo es el sistema constructivo, pero tiene una riqueza cultural enorme porque todos los pueblos de la Mixteca que visites, donde veas arquitectura vernácula, vas a ver este arco, y los que ya lo hicieron de concreto, cuelan una cadena y la hacen la curvita. Así de curioso. ¿Alguna otra duda sobre esto? No, muchas Muy gracias, bien. Bengarki. No hay de qué. Jorlen, Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. Sí, de igual manera, agradecerle, ¿no?, por esta exposición que nos está brindando. Sí, no, de verdad, muchas gracias, porque esto nos está ayudando bastante. Y Qué tengo bueno. una duda, ¿no? Con respecto a lo que es igual, con lo que decía mi compañero, de los detalles constructivos, pero yo tengo más duda en qué materiales se utilizan en la parte de los pisos en las viviendas, en la parte interna. Antes, a lo que he indagado también, ¿no? Solamente era la tierra, pero ahora, ¿qué se implementa para que sea también considerado una arquitectura vernacular? Bien, no era solo la tierra. En eso tienes que documentarte mejor. Desde época prehispánica, los pisos eran tierra comprimida, se hacía un mazo de madera para presionarla, y luego se hacía una capa de arcilla con cal, se revolvía, y había lugares incluso en el que se les ponía color, y luego baba de nopal. Eran unos pisos hermosísimos. Podemos ver, cuando vengas a México, no dejes de visitar Teotihuacán, que está muy cerca de la Ciudad de México. Ahí todavía vas a ver restos de los pisos que se hacían desde época prehispánica. Teotihuacán data de más o menos el 200, 300 antes de Cristo,
su apogeo es en el 250 al 300 después de Cristo, su declive y desaparición de la cultura alrededor del 600 después de Cristo. Y ahí vas a tener todavía conservados algunos pisos. Si tú vas a Oaxaca un día, que ojalá puedas venir a México y ir a Oaxaca, en Mitla también se han encontrado restos y se conservan de esos pisos. Te repito, son revolturas de arcilla con cal, baba de nopal y a veces algún pigmento natural. Así eran los pisos prehispánicos. En la casa, si la persona era de un nivel económico alto, podía poner esos pisos o piedra. Piedra, se acomodaba piedra a nivel para que se fuera el piso. Y sobre esa se hacía un estucado. El estucado es nuevamente arcilla con cal y baba de nopal. Esos son los pisos prehispánicos. En la arquitectura vernácula, normalmente en las comunidades rurales de extrema pobreza, los pisos nada más son de tierra comprimida. Si bien les va y tienen los recursos, se vierte la cal, se humedece, se revuelve y se comprime, y son unos pisos maravillosos porque permiten que cuando el sol calienta afuera, a través del piso que es tierra, empieza a, a, a transferir de afuera hace mucho frío. Bueno, creo que hay problemas de conexión. El piso está emanando ese calorcito tibio hacia el interior de la casa. Y como se empieza a enfriar todo el piso afuera durante la madrugada, cuando ya es de día y empieza a hacer mucho calor afuera, la gente se quita los zapatos porque es súper fresco estar allí y no te hace daño. El daño que le hace a la gente que se quita los zapatos en el descanso es porque se va a enfermar, no porque pisa el piso frío de tierra. ¿Ya me escuchan ahí bien? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Se entrecortó, pero puedes continuar. Ahora te escuchamos mejor. Hola, parece que se salió de la sesión. Sí, por error seguro hizo clic en el teléfono. Lo voy a escribir. Sí. Bueno, sí, ya está nuevamente. No te escuchamos. Bueno, tu micrófono está apagado. Ok, ahora sí. Perdón, no supe hasta dónde me habrán escuchado. Puedo repetirlo muy rápidamente en un minuto si es necesario. Hola, hola, hola. Sí, no, logramos escucharte hasta que te saliste de la reunión. Ah, o sea, sí escucharon la respuesta. Sí, sí. Ah, perfecto, está bien. Entonces ya quedó ahí la respuesta. Actualmente los pisos son de tierra compactada con cal, así en pocas palabras, y permiten una termicidad propia de la región adecuada. Ujú. ¿Algo más entonces? Si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario, Daniel. Ok, gracias. Bueno, primeramente agradecer siempre la exposición del arquitecto Torres, es muy ilustrativa, ¿no? Y en esta sesión me parece que fue un poco más
para mostrarnos esa parte de interacción entre lo que es su cosmovisión y arquitectura, ¿no? Un tanto de lo que sucede igual en nuestra región, en nuestro territorio, pasan Claro. de manera similar, ¿no? Ujú. Lo que me llama mucho la atención es la manera en que tratan de ligar rotundamente, pero lo que verdaderamente me llama la atención es la pérdida, ¿no? O sea, sí es lamentable ver de cómo estos sistemas que, bueno, de los códices me refiero, que al parecer tenían más conocimiento en algunas cosas, ¿no? Uniendo temas tan naturales que hoy en día no tomamos en cuenta. Entonces, ver la manera de generar elementos, recursos médicos que ayuden a la población de manera natural es admirable, ¿no? Aquí sucede lo mismo con el caso de la cosmovisión callahuaya, que se dedica a eso, ¿no? Pero con el paso del tiempo creo que vamos desplazando por nuevas medidas preventivas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la revalorización que se le dan a esto del temazcal y consultarle, ¿no? Referente a esto, en un cierto grado de porcentaje, ¿usted cómo ve que se está recuperando estas técnicas? ¿Cómo es cómo es la aceptación que se le da, ¿no? Porque a veces, bueno, hoy en día con el tema de la pandemia, en nuestro Bolivia han resurgido, ¿no? Algunos temas de tratamientos, algunos temas preventivos también para la prevención del COVID, ¿no? Y no sé cómo lo han tomado o cómo están reabordando, si es que en algún momento se ha dado eso con este tema. Gracias. Bueno, si entendí lo que quieres saber, te referiré a la medicina tradicional mexicana, que es de origen prehispánico. Actualmente, eh, yo pienso que en un 70% la población mexicana conserva muchas tradiciones de la herbolaria prehispánica. Cualquier mercado que tú vayas, y eso, si no me falla la memoria, yo lo vi también allá en La Paz, lo vi en Ecuador, lo vi en Perú. Pues en Ecuador, de hecho, me hice una limpia con las hierberas del mercado. Tú puedes entrar a un mercado y vas a encontrar puestos con hierbas para todo lo que quieras. Claro, no hay todavía para el COVID. Para el COVID dicen que el dióxido de cloro, lo cual es una revelación. Pero cualquier mercado que tú visitas de México, vas para temperatura, para resfriado, para úlceras. La variedad herbolaria que existe en nuestro país sigue siendo muy importante. Es típico que en cualquier casa de la abuela, de la mamá, que llegues y, ay, ¿qué tienes? Tengo dolor de esto. Ah, pues a ver, te voy a dar una limpia con un huevo y ruda. Y la medicina tradicional sigue muy bien en México y afortunadamente hay mucha gente, tanto médicos como no médicos, que se han dedicado a estudiarlo. Hay libros, hay manuales, y tú vas al hierbero del mercado. Ay, ¿qué me recomienda para esto? Les llaman ahora productos naturistas o productos naturales. Y dicen, pues tienes esto, mira, tómate esto, esto y esto. Y es muy rica en México la tradición de eso, y se conserva en un buen porcentaje. Pero obviamente no hay como la medicina contemporánea, ¿verdad? En muchas cosas, en muchos sentidos. En lo personal, a veces yo sí le digo a la gente, mira, tómate esto, tómate aquello, esto te va a ayudar, pero ve al médico y dile que te tomaste para que sepa. Pero sí hay un buen nivel de conservación de ese tipo de tradiciones, de la herbolaria, sobre todo, de México, producimos mucho, y ya no se diga en el ámbito simbólico, el peyote, los hongos alucinógenos, lo que llaman ayahuasca allá en Sudamérica, ¿sí? Que es la dimiltetriptamina, que aquí la encuentras en diferentes árboles, diferentes plantas, que son alucinógenos, que para sacarte problemas mentales o drogadicciones y cosas de ese tipo. Es muy rico nuestro país todavía en eso, y sobre todo en estas comunidades rurales se practica porque además no les queda más remedio, no queda otra.
hay que practicarlo porque si quieren llevar al enfermo al médico, hay que conseguirse un coche que no hay o en caballo y son 4 o 5 horas de camino y a lo mejor a medio camino ya no alcanzan a llegar al hospital. Entonces sí es alto el porcentaje todavía de todo esto y esa es la respuesta. Espero que sea satisfactoria para ti. Si no hay alguna pregunta o comentario, pues daríamos por finalizada esta sesión, agradeciendo nuevamente al arquitecto Torres por las exposiciones que hemos tenido de parte de él en esta semana en este mes, poco más de un mes de actividad con el taller. De hecho, estamos en la recta final, ¿no? Entonces, no sé si quiere comentarnos algo así final para cerrar nuestra sesión. Muchas gracias, arquitecta. Sí, de verdad agradezco la oportunidad de hacer este comentario final. Jóvenes, futuros arquitectos, no renuncien a las tradiciones, no renuncien al pasado. Al contrario, entre más conozcan el pasado de su región, de su comunidad, de su país, del planeta, van a tener posibilidad de aportar elementos que ya no destruyan tanto a nuestra madre tierra, porque la estamos acabando de todo a todo y en todos los sentidos y por todos lados. Como arquitectos, nuestra labor es súper trascendente, generar el espacio donde la gente va a poder estar, va a vivir, va a convivir, va a tener sus anhelos, sus sueños, sus aspiraciones. Pero si a cambio de darle el espacio a las personas, voy a joder al planeta, le voy a sacar hierro, acero, cristales para nunca devolverlos, pues qué malos fuimos como arquitectos. Este taller que les han ofrendado en su facultad, qué gusto me dio cuando me lo comentó la arquitecta Sasanda, porque genera un poco más de conciencia de regresar a los sistemas constructivos, a los materiales que nunca hicieron daño al ser humano. Pero nos vamos a enfrentar a un problema grave, la economía. La economía de los grandes mercados que dominan todo. Entonces, hay que estar bien preparados, hay que saber de verdad el conocimiento de cada cosa, de cada elemento, de cada material, de cada sistema, de cada proceso y de la cultura. Si ustedes se preparan de esa manera, pueden hacer una arquitectura contemporánea, moderna, pero muy rica, contemporánea, pero sin hace mil. Yo los felicito por los intentos que están haciendo en sus proyectos, por haberse inscrito a este taller, a abordar este conocimiento, que para muchos tal vez sea muy nuevo, no lo es. Esto es de miles de años en todo el mundo, y hay una riqueza enorme para explotarlo. Ojalá no dejen nada más en un papel que les den de que lo cursaron, sino que intenten, procuren saber más y aplicarlo en el lugar en que ustedes vayan a hacer su trabajo. Ese sería mi comentario final. Les agradezco de verdad, de corazón, a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, al arquitecta Sasanda, al arquitecto Luis, y a todos ustedes por su atención tan amable que han tenido conmigo. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Yo creo que vamos a estar planificando en esta virtualidad que estamos asumiendo todos los que trabajamos en la universidad. Creo que eso nos ha permitido, ¿no?, reconectarnos y, bueno, veremos si, dependiendo de cómo son los resultados de este taller, si podemos ver otras formas, otros eventos que aborden estos temas, ¿no?, desde otras perspectivas. Creo que el tema vinculado a la cultural y material es algo muy, muy importante. Es un tema pendiente en la facultad, por lo menos el tema de la investigación, ¿no? Entonces, son varios aspectos que podemos ir planificando, si tú quieres, y creo que, bueno, la invitación está por demás. Ojalá podamos coordinar para que estés presente también en la presentación de los trabajos finales, ¿no? Para que puedas asistir. Buenas noches. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno,
Bueno, compañeros, hasta el día viernes, yo sé que es feriado, pero vamos a tener las 2 últimas participaciones y bueno, ya estamos en la recta final, vamos a dar una serie de recomendaciones ese día y nos veríamos el día viernes. Listo. Bueno,